Dormía de veras, con la boca un poco entreabierta, dormía con fatiga. La antigua arruga de la frente había vuelto a acentuarse amenazadora. Bonis se tuvo lástima en nombre de todos los suyos. Sintió con orgullo de raza una voz de lucha, de resistencia, de apellido a apellido, lo que jamás le había pasado en largos años de resignada cautividad doméstica. Los reyes se sublevaban en él contra los Valcarcel. ¡Oh! ¿Cuánto daría en aquel momento por haber visto, por haber leído aquel libro de blasones familiares de que, más que su padre, le hablaba su madre, muy orgullosa con la prosapia de su marido? Ella lo había visto. Los reyes eran de muy buena familia, oriundos de un pueblecillo de la costa que se llamaba Raíces. Bonis había pasado una vez por allí en coche, sin acordarse de sus antepasados. ¿Quién se habrá llevado el libro? Un pariente, un tío, su padre, don Pedro Reyes, procurador de la audiencia, con mala suerte y poca habilidad, no hablaba apenas de las antiguas grandezas, más o menos exageradas por su esposa, de la familia de los reyes. Era un hombre sencillo, triste, trabajador, pero sin ambición, de una honradez sin tacha que se había puesto a prueba 100 veces, pero sin lucimiento por lo modesto que era don Pedro, hasta para ser heroicamente incorruptible. Con los demás era tan tolerante que hasta podía sospecharse de su criterio moral, por lo ancha que tenía la manga para perdonar extravíos ajenos. Amaba el silencio, amaba la paz y le amaba a él, a Bonis y a sus hermanos, todos ya muertos. Sí, ahora veía con extraordinaria clarividencia, con un talento de observación que no había sospechado que él tenía adentro, los recónditos méritos del carácter de su padre. Su romanticismo, sus lecturas dislocadas, falsas, no le habían dejado admirar aquella noble figura evocada por la sombra propia en la pared de su cuarto. Bonis, junto al lecho de Emma dormida, adoró como un chico la santidad religiosa de los manes paternos. Oh, qué claramente lo veía ahora, cómo tomaban un sentido hechos y hechos de la vida de su padre, que a él le habían parecido insignificantes. Hasta alguna vez se había sorprendido pensando, yo soy un cualquiera, no soy un hombre de genio, seré como mi padre, un bendito, un ser vulgar. Y ahora le gritaba el alma, un ser vulgar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Imbécil, imita la vulgaridad de tu padre. Acuérdate, acuérdate. ¿Qué anhelaba aquel hombre? Huir de los negocios, del tráfico y de las mentiras del mundo, encerrarse con sus hijos, no para recordar noblezas de los abuelos, sino para amar tranquila, sosegadamente a sus retoños. Era una anacoreta, poco dramático, de la familia. Su desierto era su hogar, al mundo iba a la fuerza, su casa le hablaba en silencio, con la dulzura de la paz doméstica, de toda la idealidad de que era capaz su espíritu cariñoso, humilde. La sonrisa de su padre al hablar con los extraños, tratando asuntos de la calle, era de una tristeza profunda y disimulada. Se conocía que no esperaba nada de puertas afuera, no creía en los amigos, temía la maldad muy generalizada, hablaba mucho a los hijos mayores de la necesidad de pertrecharse contra los amaños del mundo, un enemigo indudablemente. Sí, su padre hablaba a los de la casa de lo que aguardaba afuera, como podía el hombre prehistórico hablar en su guarida preparada contra los asaltos de las fieras a las demás personas de la familia, aleccionándolas para los lides con las alimañas que habían de encontrar saliendo. Mas recordaba Bonis que su padre, aunque ocultándolo, dejaba ver a su pesar que era un vencido, que tenía miedo a la terrible lucha de la existencia, era pusilánime y resignado con su pobreza, con la impotencia de su honradez, arrinconada por la traición, el pecado, la crueldad y la tiranía del mundo. Buscaba en el hogar un refugio, una isla de amor por completo separada del resto del universo, con el que no tenía nada que ver. Para estas conjeturas de lo que su padre había sido y había pensado, Boni se servía de multitud de recuerdos, ahora acumulados y llenos de sentido, pero a lo que no llegaba con ellos era a vislumbrar en sus hipótesis históricas, en su recomposición de sociología familiar, la lucha que el padre debía de haber mantenido entre su desencanto, su miedo al mundo, su horror a las luchas de fuera y la necesidad de amparar a sus hijos, de armarlos contra la guerra que la había muerto él, los condenaba. Don Pedro había muerto sin dejar a ningún hijo colocado, había muerto cuando la familia había tenido que renunciar por miseria a los últimos restos de forma mesocrática en el trato social y doméstico, cuando la pobreza había dado aspecto de plebeyo al decaído linaje de los reyes, y la madre, a quien esto habría llegado al alma, había muerto poco después, a los 2 años, y ahora venía otro reyes, es decir, algo del espíritu y de la sangre de su padre,
Bonis tenía la preocupación de que los hijos, más que a los padres, se parecen a los abuelos. La palabra metempsicosis le estalló en los oídos por dentro. La estimaba mucho de tiempo atrás por lo exótica y ahora le halagaba su significado. No será precisamente metempsicosis, pensó, pero puede haber algo de eso. De otra manera, quién sabe si la inmortalidad del alma es una cosa así. Se explica por esta especie de renacimiento. Sí, el corazón me lo dice, y me lo dice la intuición. Mi hijo será algo de mi padre, y ahora los reyes nacen ricos, vuelven al esplendor antiguo. Al pensar esto, un sudor frío le subió por la espina dorsal. Recordó en síntesis de 2 o 3 frases el diálogo que aquella misma noche había sorprendido, el de Nepomuceno con Marta. Oh, ¿sería, si no, de los reyes? Nacía uno más, y nacía en la ruina. Estaban arruinados, o iban a estarlo muy pronto. Eso había dicho el tío, que sabía a qué atenerse. Bonis tuvo que sentarse en una silla, porque en la cama de su mujer no se atrevió a hacerlo. Dios mío, en el mundo no hay felicidad posible. Esta noche, que yo pensé que iba a ser de imágenes alegres, de dicha interior toda ella, qué horrible tormento me ofrece. Arruinado mi hijo, y arruinado por culpa mía. Sí, yo comencé la obra, y además mi ineptitud, mi ignorancia de las cosas más importantes de la vida, los números, el dinero, las cuentas, prosa, decía yo, el arte, la pasión, eso era la poesía, y ahora el hijo me nace arruinado. Emma se movió un poco y suspiró como refunfuñando. Bonis estuvo un momento decidido a despertarla. Aquello corría prisa. Quería revelarle el terrible secreto cuanto antes, aquella misma noche. No había que perder ni un día. Desde la mañana siguiente tenían los dos que cambiar de vida. Había que poner puntales a la casa y esto no admitía espera. En adelante, menos cavilaciones y más acción. Se trata de mi hijo. Seré el amo, seré el administrador de nuestros bienes. Y la fábrica, esa fábrica que ni siquiera sea a punto fijo lo que hacen, allá veremos. Oh, señor don Juan, mi querido Nepomuceno, habrá escena, ya lo sé, pero estoy resuelto. Venga la escena, pero todo eso mañana. Ahora lo inmediato, el acto varonil, digno de un padre que correspondía aquella noche, era despertar a Emma, enterarlo de todo. Pero Emma despertó sin que nadie se lo rogase, y Bonis no tuvo tiempo para atreverse a abordar la cuestión del secreto descubierto. Su mujer le insultó, como en los tiempos clásicos de su servidumbre, porque estaba allí papando moscas, le arrojó de la alcoba a gritos, le hizo llamar a Eufemia y le dio por mano de la doncella con la puerta en las narices. También aquello tenía que concluir, pero después del alumbramiento había que evitar el aborto, nada de disgustarla, en pariendo y en un criando. Si criaba ella, como él deseaba, se hablaría de todo, se vería si un reyes podía ni debía ser esclavo de una valcarcel. Sin embargo, debo volver a entrar con los mejores modos para anunciarle el peligro. Levantó el picaporte de la puerta que se le acababa de cerrar, pero volvió a dejarle caer. Se sentía muy débil, no había cenado, veía chispitas rojas en el aire, había que tomar algún alimento y dejarlo todo para mañana. Ya era, así como así, muy tarde. Lo malo estaba en que no tenía apetito, aquel apetito que él perdía difícilmente. Tomó 2 huevos pasados por agua y acabó por acostarse. Tardó mucho en dormirse y soñó, llorando, con Serafina que se había muerto y le llamaba desde el seno de la tierra con un frasco entre los brazos. El frasco contenía un feto humano en espíritu de vino. 15. Emma defendió su esperanza de que el médico se equivocara todo el tiempo que pudo y con multitud de recursos de ingenio en el asunto de la probanza que se sacaba de intimidades que ella tenía que confesar, intimidades que, por regla general, eran prueba plena, alegaba, como excepción, su extraña naturaleza, enemiga de todo ritmo en los fenómenos fisiológicos más corrientes, pero su gran argumento consistía en presentarse de perfil. ¿Ven ustedes? Nada. Y se apretaba el corsé más y más cada día, sin miedo, despreciando consejos de la prudencia y de la higiene. Se portaba como una pobre doncella para quien dejar de serlo fuera una gran vergüenza, que quisiera esconder la prueba de su ignominia. La murmuración de sus amigas se equivocaba al ver un fingimiento en esta oposición terca de la Valcarcera a la fatalidad de las cosas. No la halagaba ser madre a tales horas. El terror del peligro, que le parecía supremo, no le dejaba lugar para vanidades de ningún género. La enfermedad, la muerte, eso veía ella. Yo no podré parir, me lo da el corazón. Yo no paro, pensaba con escalofríos, cuando a solas comenzaba a rendirse a la evidencia. A mi edad, primeriza mi edad, qué horror, qué horror. Los huesos son tan duros.
Emma se encerraba en su alcoba, se miraba en el espejo de cuerpo entero, en ropas menores, hasta sin ropa, se examinaba detenidamente, se medía, se comparaba con otras, sacaba proporciones de ancho y de largo de su torso y de cuantas partes de su cuerpo creía ella, en sus vagas nociones de tocología instintiva, que eran capitales para el arduo paso, y arrojándose desnuda, sin miedo al frío, en una butaca, rompía a llorar, furiosa, a llorar sin lágrimas, como los niños mimados, y gritaba: yo no quiero, yo no puedo, yo no sirvo. La muerte era probable, la enfermedad segura, los dolores terribles, insoportables, matemáticos. Por bien que librar los dolores tenían que venir. No, no, jamás. ¿Para qué? Otra vez la cama, otra vez el cuerpo flaco, el color pálido, la calavera estallando debajo del pellejo amarillento, la debilidad, los nervios, la bilis y el tremendo abandono de los demás, de Bonis, del tío, de Minghetti. Oh, sí, Minghetti, como todos la dejaría morir, la dejaría padecer, sin padecer ni morir con ella. El parto, crueldad inútil, peligro inmenso, para nada, qué estupidez. Las mujeres felices, las mujeres entregadas a la alegría, al arte, a los barítonos, las mujeres superiores no parían, o parían cuando les convenía, y nada más. Parir. ¡Qué necedad! ¿Cómo no había previsto el caso? Se había dejado sorprender, pero ¿quién hubiera temido? Y su cólera, como siempre, iba a estrellarse contra Bonis, el cual tuvo que desistir de sus ensayos de enternecimiento a dúo con motivo del próximo y feliz suceso, porque Emma ni en broma toleraba que se hablase del peligro que corría como de acontecimiento próspero. Por fin llegó a ser una afectación inútil, ridícula, el negar la próxima catástrofe, pues por tal la tenía ella. Emma dejó de apretarse el corsé, dejó de defenderse. Si en los primeros meses había sido poco ostensible el embarazo, al acercarse el trance saltaba a la vista. No era una exageración, decía Marta, pero era. Allí estaba el parvenu, como le llamaba ella en francés, riéndose con malicia, segura de que sólo Minghetti podía entenderla. Sebastián le llamaba también con risitas y con sus coloquios maliciosos con Marta, el inopinado. La Valcarcel, los primeros días de su derrota, cogía el cielo con las manos. No podía ya negar, pero protestaba. Mas aquella situación empezó a ser tolerable. Se fue acostumbrando a la idea del mal necesario. Se gastó el miedo y por algún tiempo se quejó por rutina, con un vago temor todavía, pero como si el día de la crisis se alejara en vez de acercarse. La primera vanidad que tuvo no fue la de ser madre, sino la de su volumen, ya que fuera dignamente, y ostentaba al fin sin trabas, con alardes de su estado, lo que quería ocultar al principio. Además notaba que su rostro no empeoraba. Aquellos 10 años que el día del susto se le habían vuelto la cara ya no estaban allí. Estaba mejor de carnes. La tirantez de las facciones y el color tomando no le sentaban mal. Se veía lo que era, pero hasta parecía bien. Efectivamente, como ser, el estado era interesante. Pero estos consuelos eran insuficientes. De todas maneras, aquello era una atrocidad preñada de peligros, de inconvenientes, de futuros males y de males presentes. Con Minghetti jamás hablaba de lo que se le venía encima. Era un tema de que huían los dos en sus conversaciones. El barítono estaba contrariado, sin duda alguna. Sentía despecho que le hacía sonreír con cínica amargura. Se sentía metido en una atmósfera de ridículo. Si no fuera porque no había tales contratas, porque el mundo del arte le había olvidado, acaso hubiera preferido dejar aquella vida regalada, sus emolumentos de director de la Academia de Bellas Artes, los gastos de secretaría, como le decía Mochi antes de marchar, todos los amigos de la casa, hasta Marta y hasta los de Ferraz, cada cual según su género, hablaban con Gaetano del incidente de Emma, con frases maliciosas, con sonrisas medio dibujadas, y Minghetti disimulaba mal la molestia que le causaban la conversación. ¡Qué discreto!, decían todos. Así hacen siempre los tenorios verdaderos, los afortunados de veras. Nadie había podido sorprender en Minghetti el menor gesto, siquiera de jactancia. Hasta se notó que miraba a Bonifacio con mayor respeto que nunca. En efecto, se le había sorprendido muchas veces contemplando al marido de Emma con extraña curiosidad, con una expresión singular en que nadie podría adivinar ni una ráfaga de burla. Era, en fin, decían todos, la suma discreción.